pues tendremos que repetirla. A ver si es también la más clara para más gente, no solo para María José. Vale, vamos a empezar explicando un poquito qué son las moléculas y luego ya nos metemos en los estudios. Y si hay tiempo al final, pues podremos incluso dejar un tiempo para preguntas. Vale, voy a dibujar aquí una célula y voy a dibujar también en el centro una mitocondria. Normalmente cualquier célula del cuerpo humano tiene cientos o miles de mitocondrias, pero para que se entienda mejor lo vamos a hacer así. Entonces, lo que nos han dicho toda la vida de cómo debería funcionar cada una de nuestras células es más o menos así. El oxígeno entra en las mitocondrias. Los nutrientes entran también en las mitocondrias y con oxígeno y nutrientes nuestras mitocondrias producen lo que nos han dicho toda la vida también, que es la molécula fundamental de energía de la célula, el ATP. Luego veremos que eso no es tan así de lo que se ha descubierto en los últimos años. En el mismo proceso de producir ATP, nuestras mitocondrias producen oxidantes que tienen carga positiva porque les falta un electrón. Y debido a esto son inestables y siempre nos han enseñado que debemos consumir antioxidantes de la mejor calidad posible porque los oxidantes tienen la fama de generar enfermedades y envejecimiento prematuro. Eso es lo que nos han enseñado normalmente. La realidad de lo que hoy en día se ha descubierto es un poco diferente. Entonces, vamos a ver. Hoy en día sabemos también que además de ATP y oxidantes, nuestras mitocondrias simultáneamente producen otro tipo de moléculas llamadas reductores. Estos reductores son justamente lo contrario de los oxidantes, tienen un electrón de más, por lo tanto tienen carga negativa. También son inestables. Están buscando permanentemente otra molécula para regalar el electrón que les sobra, mientras que los oxidantes buscan permanentemente robar el electrón que les falta a alguna otra molécula. Entonces, viendo que a este le sobra uno y a este le falta uno, pues la ecuación tiene una fácil solución. Le sacamos a este que le sobra uno y se lo damos a este que le falta uno. De esta manera conseguimos que ambos tipos de moléculas se estabilicen y al mismo tiempo que se estabilizan generan un flujo continuo de electrones y los electrones al moverse generan energía. Y esta es la energía fundamental que da vida a nuestras células. Entonces, aquí surge un conflicto con lo que nos han enseñado, ¿no? Si estas moléculas, al estar totalmente equilibradas, donde todos los reductores ceden un electrón a todos los oxidantes, entonces al estar emparejados, todos quedan estables, este flujo de electrones es la energía que le da la vida a la célula. Entonces, ¿qué es el ATP? Pues vamos a ver. El ATP en sí mismo no libera energía. El ATP hay que romperlo, convirtiéndolo en ADP, para que una vez que se rompe el ATP en ADP, el ADP sí libera energía. Pero la pregunta sería, si históricamente nos han enseñado siempre que el ATP es la energía, pero el ATP no libera energía, hay que romperlo para que la libere, la pregunta del millón sería, ¿de dónde sacamos la energía para romper el ATP para tener energía? Si el ATP fuera la energía, esto sería como que fue primero la gallina o el huevo. Entonces la respuesta es más sencilla. Es mediante este flujo de electrones de reducción-oxidación que se genera la energía que da vida a la célula. Estos procesos de energía, de reducción-oxidación, son los que rompen el ATP y entonces el ADP cuando libera energía en realidad no es la energía, sino que es el turbo o el potenciador para tener más energía para poder hacer más cosas. Pero la energía fundamental sale de aquí. Esa sería la primera lección importante, ¿no? Que los oxidantes son vitales porque se equilibran con los reductores, generando la energía que hace que nuestras células funcionen y que nosotros estemos vivos. Luego, la siguiente función importante sería entender que, como se ha descubierto también en los últimos años, el ADN
no se expresa a sí mismo. El ADN recibe señales que se llama epigenética por encima de la genética y esas señales o esa información regulan la expresión genética. Entonces, ¿de dónde salen estas señales o esta información? Cuando un electrón se mueve y fluye, al mismo tiempo que se mueve genera energía, pero al moverse también transmite un mensaje. Entonces, estos electrones moviéndose también son los encargados de llevar el mensaje al ADN para decir al ADN cómo tiene que expresarse. Entonces, regulan la expresión genética. Con la energía y la expresión genética ya tenemos las dos funciones vitales para que nuestras células puedan hacer todo lo que tienen que hacer. Hay algo que nos falta, porque si todas nuestras células hacen todo perfecto, pero cada una hace la guerra por su cuenta y no trabajan en equipo, podríamos tener problemas. Necesitamos que todas trabajen como si fueran un solo ser vivo. Para eso hace falta que todas nuestras células tengan una comunicación perfecta. Y esa comunicación perfecta también son electrones que al moverse llevan un mensaje de célula en célula y también salen de aquí, de estas moléculas fundamentales de reducción y oxidación. Ahora, recapitulando, para que nadie se me pierda. El cuerpo humano hace muchas cosas, hace muchas más de lo que la medicina sabe que hace. Ahora, todas las cosas que hace nuestro cuerpo, a todos los niveles, dependen principalmente de tres funciones. Sin energía no puedes hacer nada, sin expresión genética no existes tampoco, y sin comunicación celular no existiría la posibilidad de seres pluricelulares. Serían todo, pues, células unitarias con vida, pero no habría posibilidad de formar un ser humano, un conjunto de células trabajando en equipo. Entonces, estas tres funciones regulan todas las demás. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién regula estas tres funciones? Pues ya lo estamos viendo aquí. Estas moléculas fundamentales de reducción y oxidación, cuando están perfectamente equilibradas y se estabilizan mutuamente, generan un campo un campo no, perdón, un flujo de electrones que al moverse genera energía, al moverse regula la expresión genética y cuando salen de la célula, de célula en célula, también regulan la comunicación celular. Entonces, todo en general, si concatenamos una cosa con la otra, todo lo que hace nuestro cuerpo depende directamente de estas moléculas de reducción y estas moléculas de oxidación y dependen de que estén en equilibrio. Ahora, sabiendo eso, la otra parte sería, ¿de dónde salen estas moléculas? Si son tan importantes, ¿de dónde salen? ¿Cómo las conseguimos? ¿Cómo se generan? Pues bien, no es casualidad que las moléculas más importantes que regulan todo lo que pasa en el cuerpo se formen con la materia prima que forma nuestro cuerpo en mayor cantidad. Somos aproximadamente 75% agua salada. Entonces, cada una de nuestras células son bolsas llenas de H2O y NaCl, agua salada. Las mitocondrias lo que hacen, entre muchas otras cosas, es separar el hidrógeno del oxígeno, separar, perdón, el sodio del cloro. Al separar estos cuatro átomos, los recombina, creando un total de 8 moléculas de reducción diferentes y 8 moléculas de oxidación diferentes. Total 16. Entre las cuales las más famosas oxidantes encontramos al ozono, también tenemos al peróxido de hidrógeno, o el famoso también dióxido de cloro. Estas son 3 de las 8 moléculas de oxidación que nuestras mitocondrias producen para que todo funcione bien. ¿Cuáles son algunas de las más famosas de reducción? El hidrógeno, conocido por el agua hidrogenada, y también el superóxido. Estas dos son las dos moléculas de reducción más conocidas o más famosas. En total son 16. Vale. Teniendo esto claro, teniendo esto funcionando, todas nuestras células funcionarían perfectamente bien y todos tendríamos una salud increíble. Ahora, como sabemos, no vivimos en un mundo ideal. Hace 20 años, el mundo era a nivel de amenazas que existían para atacar nuestras células. Hace 20 años atrás,
el mundo era un poquito más ideal. Los alimentos tenían más calidad nutricional, había menos toxinas, había más oxígeno en el aire. Entonces, a día de hoy hay más amenazas que hace 20 años. Ya sea que la amenaza se llame un virus, que se llame la bacteria tal, que sea una toxina, que sea un hongo, que sean las frecuencias electromagnéticas, que cada vez hay más, el wifi, el 5G, que sean mil cosas pueden amenazar nuestras células, exceso de medicamentos, un montón de cosas. Cuando cualquiera de estos factores decide, uno de ellos o muchos de ellos combinados, deciden atacar una de nuestras células, sea la célula que sea del cuerpo, todas nuestras células tienen un mecanismo de defensa igual. Todas funcionan igual. ¿Cómo funciona el mecanismo de defensa? Nuestras mitocondrias, cuando se sienten amenazadas las células, lo que hacen es producir más cargas positivas que negativas, es decir, más oxidantes que reductores, generando lo que conocemos como estrés oxidativo. Ahora, ¿por qué nuestras mitocondrias romperían este equilibrio si es este equilibrio el que hace que todo funcione bien? Pues bien, al tener más cargas positivas que negativas, hay algunos de estos oxidantes que se quedan sin reductor, es decir, sin pareja, por lo tanto se quedan inestables. No agarran el electrón que les falta. Entonces, estos oxidantes van a agarrar ese electrón a la primera cosa que se les cruce por delante. ¿Qué hacen nuestras células? Casi como que disparan, para que se entienda, es como el arsenal, para disparar estos radicales libres, que al no tener parejas se llaman radicales libres, para contener, ser la primera línea de contención contra las amenazas. Porque si a una molécula estable tú le sacas un electrón, la destruyes. Entonces estos radicales libres que no tienen reductor, no tienen pareja, van a ser utilizados para contener las amenazas, mientras que al mismo tiempo que estos oxidantes contienen la amenaza, liberan una señal, mandan un mensaje que activan las citoquinas. Esto de las citoquinas se hizo muy conocido hace unos años con esto de las tormentas de citoquinas. Estas citoquinas crean inflamación. Y cuando una parte de nuestro cuerpo o una célula, un conjunto de células se inflama, eso es como una señal de humo para que nuestro sistema inmunológico sepa exactamente dónde tiene que ir a ayudar a resolver un problema. Entonces, el sistema inmune viene, termina de resolver el problema, elimina la amenaza, y una vez hecho esto, nuestras mitocondrias producen más cargas negativas para equilibrar otra vez la reducción y la oxidación, de manera que ya no queden radicales libres y todas estas moléculas se estabilicen entre sí. Este es el fundamental, el mecanismo de defensa que tienen todas las células de nuestro organismo. Este es. Ahora, si todas nuestras células de todos los seres humanos funcionaran a este nivel de perfección, no existirían problemas crónicos de salud ni problemas degenerativos. De hecho, siempre me gusta puntualizar que los animales que viven en la naturaleza no tienen las enfermedades crónicas y degenerativas que tenemos los seres humanos y los animales que viven con nosotros. Por lo tanto, se puede considerar que todos los problemas crónicos y degenerativos los hemos creado, los hemos inventado los seres humanos, porque los animales, al vivir en su hábitat natural, este mecanismo funciona como tiene que funcionar. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos funciona igual si se supone que somos los seres más poderosos de la Tierra, ¿no? Somos los jefes aquí de todo esto? Pues no funciona básicamente por algo que todo el mundo conoce. Entonces, llegados a este punto en las conferencias, yo siempre me gusta hacer esta pregunta abierta y digo, que levante la mano aquella persona que viva totalmente libre de estrés. Normalmente nadie levanta la mano. Entonces, ahora es importante entender esto. Cuando una persona está a punto de recibir un órgano que le van a donar, antes de que los médicos hagan ese trasplante, le dan medicamentos inmunosupresores
para bajar el sistema inmunológico, para que su propio sistema inmune no rechace el órgano antes de tiempo. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tipo de medicamentos son los que le dan a la persona para bajar el sistema inmunológico? Los medicamentos que le dan son básicamente hormonas del estrés. Entonces, si todo el mundo vive más o menos estresado, eso quiere decir que todo el mundo tiene el sistema inmune más o menos debilitado. Y si todos tenemos nuestros sistemas inmunológicos más o menos debilitados, cuando volvemos a iniciar el proceso de amenaza celular, vamos a darle un repaso, viene una amenaza, la célula detecta la amenaza, genera estrés oxidativo, radicales libres, más cargas positivas que negativas para defender de la amenaza, avisar o mandar un mensaje para activar las citoquinas, para activar la inflamación, para decirle al sistema inmune dónde estamos, dónde está el problema, para que el sistema inmune, y aquí la película cambia, y el sistema inmune no viene. ¿Por qué no viene? Porque hay estrés. Y si viene, viene al 40% o algo así. Entonces, cuando el sistema inmune no hace su parte del trabajo, lo que le tocaría hacer, la célula se queda sola ante el peligro. Cuando la célula se queda sola ante el peligro, ¿cómo reacciona? Vamos a hacer aquí una separación. Reacciona de la única manera que sabe defenderse. Una célula que se queda sola ante el peligro, lo que va a hacer es lo que haría cualquier persona. Cuando tú estás en un problema y llamas a alguien, imagínate, te pasa algo, estás en casa, llamas a tu esposo o a tu esposa. ¡Loli! Y Loli no viene. Entonces gritas más alto porque tú sabes que está ahí. ¡Loli! Y Loli ni caso. Y ahora he asustado a Loli y piensa que la necesitamos. ¿Viste? ¿Viste? Grité más alto y Loli reaccionó. Me Así has asustado porque estaba escuchando un audio y digo, lo tengo encendido el cacharro y se ha escuchado. lo hice a propósito. Y entonces cuando Loli todavía no reacciona, ¡Loli! Y Loli no viene. ¿Qué hacemos? Pues o seguimos gritando o tomamos la determinación de resolverlo por nuestra cuenta. Ahora, la célula va a hacer lo mismo, va a gritar más alto. Entonces va a generar más carga positiva, más estrés oxidativo, porque está desesperada, porque Loli no viene. Hay que llamar a Loli. Entonces, este estrés oxidativo a la desesperada, porque ya el sistema inmune, dices tú, ¿dónde se ha metido? Se descontrola y empieza a robar electrones de la membrana, dañando la membrana celular, que es el cerebro de la célula, empieza a dañar el ADN y empieza a dañar las mitocondrias. Cuando este estrés oxidativo descontrolado daña las mitocondrias, aquí ya tenemos el problema con mayúsculas. Porque si las mitocondrias son las que fabrican las moléculas más importantes para que tengamos vida y todo esté bien, al dañarse, ya no tenemos la posibilidad de que nuestras mitocondrias vuelvan a nivelar esta balanza, que está muy desnivelada, a favor de las cargas positivas. Ya la mitocondria ya no puede crear cargas negativas suficientes para nivelar esto. Al no poder hacerlo, cada vez nuestras células se dañan más. Y entonces entramos en lo que en medicina se llamaría un problema crónico o degenerativo de salud que no tiene solución porque no existe ningún medicamento en el mundo, ni ningún tratamiento, ni ninguna cirugía que pueda reparar estas mitocondrias. Entonces estamos fritos. Ahora, ¿por qué estamos aquí hoy? Para hablar acerca del mayor descubrimiento de la historia de la humanidad en salud, por lo menos hasta la fecha. ¿Cuál es? Que el ser humano, unos científicos en Estados Unidos, consiguieron crear fuera del cuerpo humano las mismas moléculas de reducción y de oxidación, las mismas 16, con sus cargas negativas y positivas, en perfecto equilibrio y las metieron en un líquido y en un gel. De manera que, si a mí me llega a pasar esto, yo puedo meter el redos en equilibrio completamente las 16 moléculas en equilibrio de fuera dentro de mis células y cuando yo empiezo a meter
estas moléculas de fuera para adentro, este desequilibrio que se había generado por este problema que acabo de describir, que claro, al estar desequilibrado las cargas, el flujo de electrones baja. Entonces yo me siento más cansado y tengo menos energía. Al tener menos energía y al haber un flujo de electrones más bajo, la expresión genética empeora. Mi cuerpo empieza a fabricar proteínas que no son funcionales o le faltan algunas proteínas que o las producimos en menor cantidad y la comunicación celular también falla, incluso llegando a crear problemas autoinmunes. Esa es la situación. Pero al introducir el equilibrio redox perfecto de fuera dentro de la célula, entonces empieza a nivelar otra vez estas cargas, creando un correcto flujo de electrones, con lo cual mis células recuperan su energía. Eso también influye en que se vuelve a mandar mensajes correctos, mejorando la expresión genética, pudiendo volver a producir proteínas totalmente funcionales en la cantidad suficiente para hacer que todo vuelva a funcionar. Eso permite que podamos reparar nuestras mitocondrias. Entonces volvemos a producir las cargas equilibradas por nosotros mismos y la comunicación celular se soluciona. Y básicamente lo que hemos conseguido es devolverle al cuerpo la capacidad de que el cuerpo haga lo que debido al estrés y al sistema inmunológico debilitado tendría que haber hecho, pero no pudo, consiguiendo que el cuerpo se regenere por sí solo y pueda superar cualquier desafío de salud, mantener una salud perfecta con buena energía de manera indefinida, hasta que nos toque morir, que de ahí no nos va a salvar nadie. Todos tenemos que morir. La diferencia es morir mejor, morir con salud, morir con vitalidad, morir independiente o morir dependiente después de estar mucho tiempo ingresado y tomando una pila de medicamentos durante los últimos 15 o 20 años de tu vida. Esa es la diferencia. Ahora, esto es el mayor descubrimiento hasta la fecha de la historia de la humanidad por esto que acabo de explicar.